Imagina por un momento que estás en una sala oscura, sin nada más que la sensación de frío y un eco que te rodea. ¿Qué harías si te dijera que ese lugar podría ser el infierno? Y más importante aún, ¿existe realmente el infierno según la Biblia? A lo largo de la historia, muchas personas han buscado una respuesta a esta pregunta, un tema que sigue siendo un misterio para muchos. Algunos piensan que es solo una leyenda, otros creen que es un lugar literal de tormento eterno. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Hoy, quiero que nos adentremos en este tema, no desde el punto de vista popular o el folclore, sino a través de lo que las Escrituras dicen. Sé que el tema puede parecer pesado, e incluso incómodo, pero es algo de lo que debemos hablar. Porque el infierno, según la Biblia, no es solo un concepto abstracto o una idea temida. Es un tema que tiene profundas implicaciones en nuestra vida diaria, nuestra relación con Dios, e incluso nuestra salvación eterna. Y aunque muchos prefieren evitar hablar de este lugar, la Biblia no lo oculta, lo menciona claramente, y es nuestro deber entenderlo para poder comprender mejor el plan divino para nosotros. Así que, ¿existe el infierno? ¿Dónde está según la Biblia? Esas son las preguntas que exploraremos a fondo hoy. Y te aseguro que, al final de este video, tendrás una comprensión mucho más clara y profunda de lo que la Biblia realmente enseña sobre este tema tan crucial. Pero antes de entrar de lleno, ¿te has puesto a pensar alguna vez que, al investigar sobre el infierno, también descubrimos mucho sobre lo que significa la salvación? Ahora que hemos planteado la pregunta, es importante entender que el concepto de infierno no es exclusivo de la Biblia, ni de la religión cristiana. Si echamos un vistazo a diferentes culturas y religiones, descubrimos que casi todas tienen alguna idea de un lugar de castigo o sufrimiento después de la muerte. Pero, ¿por qué tantas culturas, en distintas épocas y lugares, coinciden en la existencia de este lugar tan temido? Desde el antiguo Egipto hasta la Grecia clásica, pasando por el hinduismo y el islam, la noción de un infierno se ha mantenido constante. En la mitología griega, por ejemplo, el Tártaro era un lugar oscuro y profundo, incluso más allá del inframundo de Hades, donde los dioses castigaban a los titanes y a los villanos. Los romanos adoptaron una visión similar, y con el tiempo, el concepto de un infierno se hizo aún más explícito. En la cultura india, el Naraka es un lugar donde los seres humanos sufren las consecuencias de sus malas acciones. Pero lo más interesante de todos estos conceptos es que, aunque las descripciones varían, hay un punto en común: el infierno no es solo un lugar físico, sino que es el resultado de una vida vivida en pecado, maldad o desobediencia. Es fascinante ver cómo, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, la idea de un castigo eterno o un juicio después de la muerte ha sido una constante en la mayoría de las civilizaciones. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿qué tiene la Biblia que decir sobre este concepto universal? En la siguiente sección, comenzaremos a desentrañar las enseñanzas bíblicas y cómo sus descripciones del infierno se alinean o se diferencian de estas creencias populares. Después de explorar cómo diferentes culturas han tratado el concepto del infierno, es hora de centrarnos en lo que la Biblia realmente dice sobre este tema. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La Biblia no tiene una sola palabra para describir el infierno. En lugar de eso, utiliza varios términos clave que se refieren a distintos aspectos de este lugar. Si pensabas que el concepto del infierno era simple, prepárate, porque hay mucho más de lo que parece. Uno de los términos más conocidos es Gehenna. Este es el término griego que Jesús usó para describir el infierno en varias de sus enseñanzas. Gehenna era un lugar real en el Jerusalén antiguo, un valle llamado Valle de Hinnom, que en tiempos antiguos se había convertido en un basurero. En este lugar se quemaba basura constantemente, y la gente lo veía como algo abominable. Así, cuando Jesús usaba esta palabra, estaba dando una imagen vívida de lo que significaba el castigo eterno, un lugar de sufrimiento y rechazo. En Mateo 5:22, por ejemplo, Jesús dice que quien insulte a su hermano será culpable ante el concilio, y el que le diga necio será reo del infierno de fuego. La conexión con el fuego es clara y la idea es espeluznante. Otro término que encontramos en la Biblia es Hades. Este es el equivalente al concepto de infierno en el Antiguo Testamento, y es el lugar a donde van los muertos. Sin embargo, Hades no siempre implica tormento eterno, sino más bien una especie de espera en el más allá. Es un lugar donde las almas de los impíos y los justos iban a esperar el juicio final. Sin embargo, lo que es importante destacar aquí es que, aunque Hades no es un infierno eterno en sí mismo, es la antesala, el lugar donde las almas esperan el destino que les corresponde según sus acciones en la vida. Además,
Hay un término aún más profundo: Tártaro. Este es el lugar donde los ángeles caídos, esos seres que se rebelaron contra Dios, fueron encarcelados. Es una prisión de castigo eterna, un lugar aún más oscuro y temible que Hades, reservado para aquellos que decidieron desafiar a Dios de la manera más directa. En 2 Pedro 2:4 se menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo de las tinieblas, poniéndolos en prisión. Estos 3 términos nos dan una visión mucho más rica de lo que realmente significa el infierno en la Biblia. No es solo un concepto, sino una serie de lugares y estados que tienen diferentes grados de tormento, de sufrimiento y de separación de la presencia de Dios. Pero, aunque estos términos pueden asustar, la verdad es que cada uno nos muestra algo crucial sobre el destino final de aquellos que rechazan a Dios y su salvación. Ahora que ya tenemos una idea más clara de los términos que la Biblia usa para describir el infierno, surge una nueva pregunta: ¿dónde está realmente el infierno según las Escrituras? Es una de las interrogantes más debatidas, ya que la Biblia no nos da una respuesta geográfica exacta. Pero eso no significa que no haya pistas que nos ayuden a comprender mejor. Algunos pasajes de la Biblia nos sugieren que el infierno, o Gehenna, está en lo profundo de la tierra. En el Antiguo Testamento, el Seol es el lugar al que van los muertos, un sitio sombrío y oscuro, que generalmente se describe como debajo de la tierra. En algunos pasajes, se hace referencia a los muertos en Seol como estando bajos o en lo profundo. Esta visión de la tumba como un lugar subterráneo conecta con la idea de un infierno subterráneo, un lugar apartado de la presencia de Dios, donde los impíos esperan su castigo. Sin embargo, es importante entender que la Biblia no describe el infierno solo como un lugar físico. Aunque Gehenna está relacionada con el Valle de Hinnom, un lugar fuera de Jerusalén que en tiempos antiguos era considerado maldito, el concepto de infierno también se refiere a una dimensión espiritual. En otras palabras, el infierno no tiene que estar localizado en un punto específico en la tierra, sino que puede ser entendido más como un estado de separación de Dios, un abismo espiritual donde el sufrimiento y el tormento son constantes. En Lucas 16:23, en la parábola del rico y Lázaro, vemos una clara separación entre el destino de los justos y los impíos. El rico, después de morir, se encuentra en un lugar de tormento, en el Hades, y ve a Lázaro, el pobre, en el seno de Abraham, disfrutando de la paz. La distancia entre estos dos lugares es impresionante, una separación que no puede ser cruzada. Esta parábola nos da una pista importante: el infierno, aunque puede tener una relación con lo físico, es principalmente un lugar espiritual, y la separación de Dios es lo que lo hace tan aterrador. Es fascinante que el infierno no se limite a una localización física en el mundo material, sino que también puede ser visto como un espacio más allá de nuestra comprensión terrenal. Esto nos lleva a entender que el infierno, según la Biblia, no está atado a la tierra, sino que es una condición eterna, fuera del alcance de aquellos que han elegido rechazar a Dios y sus caminos. Pero, ¿cómo sabemos qué tan serio es este lugar? ¿Por qué debemos preocuparnos por dónde está, si el mismo concepto de infierno ya es tan aterrador? Ahora que hemos hablado sobre la ubicación del infierno, surge una pregunta aún más profunda: ¿cuál es el propósito del infierno según la Biblia? Este es un aspecto crucial, porque entender el propósito detrás de este lugar puede cambiar completamente nuestra percepción sobre lo que significa y por qué existe. Si la idea del infierno ya nos provoca miedo o incomodidad, es importante recordar que, según las Escrituras, el infierno no es simplemente un lugar de castigo sin razón. En realidad, tiene un propósito divino, aunque a veces nos cueste entenderlo. La Biblia nos enseña que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Jesús dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este versículo es clave para entender que el infierno, en su principio, no fue creado para los seres humanos. No es algo que Dios haya diseñado como un destino para aquellos que le siguen. En su lugar, el infierno fue destinado como una prisión eterna para Satanás, quien se rebeló contra Dios, y para los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Pero, lo que es importante resaltar aquí es que, aunque el infierno no fue originalmente creado para la humanidad, aquellos que eligen vivir en oposición a Dios, siguiendo el camino del mal, serán los que, lamentablemente, compartirán el destino de Satanás. En otras palabras, el infierno se convierte en el destino para los que rechazan la oferta de salvación que Dios les da a través de Jesucristo. Es una separación eterna de la presencia de Dios, un sufrimiento constante que es el resultado de esa decisión. La Biblia también muestra que el propósito del infierno está ligado al concepto de justicia. El castigo eterno en el infierno refleja la seriedad del pecado y la desobediencia a Dios.
En Romanos 6:23 se nos dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El infierno, entonces, no es solo un lugar de tormento, sino un reflejo de la justicia de Dios. Es el resultado inevitable para aquellos que, por libre albedrío, deciden apartarse de la gracia de Dios. Esta justicia divina se ve reflejada en el hecho de que el castigo es eterno, no es algo temporal, sino una consecuencia de la eterna separación de Dios. De alguna manera, el infierno es el resultado de nuestra propia decisión, de cómo elegimos vivir nuestra vida en relación con Dios. Y aunque nos resulte difícil entender por qué un castigo tan severo es necesario, la Biblia nos recuerda que el propósito detrás de todo esto no es el goce de un castigo, sino el cumplimiento de la justicia y la santidad de Dios. Es una advertencia seria y clara sobre las consecuencias de rechazar la salvación. Ahora bien, con todo esto en mente, la siguiente pregunta que surge es aún más desconcertante: ¿cómo podemos evitar el infierno? ¿Existe alguna forma de escapar de este destino? Al hablar del infierno, la Biblia no se limita a describirlo como un lugar físico, sino que nos da detalles sobre el sufrimiento que padecen las almas que se encuentran allí. Estos relatos son impresionantes y a menudo, aterradores. Si alguna vez te has preguntado qué tipo de sufrimiento experimentan las almas condenadas, las Escrituras nos dan una imagen bastante vívida de lo que sucede después de la muerte para aquellos que rechazan a Dios. Una de las descripciones más claras la encontramos en el Evangelio de Lucas, en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31. En esta historia, Jesús nos habla de un hombre rico que, después de morir, se encuentra en el Hades, un lugar de tormento. En el versículo 24, el rico dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este es uno de los relatos más poderosos en la Biblia sobre el sufrimiento en el infierno. El rico no solo está experimentando una agonía física, sino también emocional y espiritual. La tormenta de fuego, que arde de manera constante, se convierte en un símbolo del dolor sin fin que sufren las almas allí. La imagen de las llamas es recurrente en las Escrituras, representando el sufrimiento eterno, sin posibilidad de escape o alivio. Pero el sufrimiento no es solo físico. Jesús describe a los malvados como siendo echados en la oscuridad de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta imagen de llanto y crujir de dientes refleja no solo el dolor físico, sino también el sufrimiento emocional de aquellos que se dan cuenta de que su destino es irreversible. El llanto expresa el arrepentimiento que ya no puede cambiar nada, mientras que el crujir de dientes simboliza la desesperación y la frustración, una constante agonía interior. A lo largo de las Escrituras, el infierno es descrito como un lugar de separación absoluta de la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9, se dice que aquellos que no obedecen el Evangelio serán castigados con pena eterna, lejos de la presencia del Señor. Esta separación, de hecho, parece ser uno de los mayores tormentos del infierno, vivir por toda la eternidad sin la cercanía de Dios, quien es la fuente de todo lo bueno, de la paz y de la misericordia. Imagina estar en un lugar donde no existe la bondad, donde todo lo que queda es sufrimiento, soledad y desesperación. Además, la Biblia también habla de un fuego eterno, como el fuego que nunca se apaga, Marcos 9:43. Este fuego, sin embargo, no solo es físico, se interpreta más bien como una imagen del tormento espiritual que se experimenta al estar separado de Dios. En Apocalipsis 14, 10-11, se menciona que aquellos que adoran a la bestia serán atormentados con fuego y azufre, y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es una tormenta perpetua, una agonía que no cesa, que no se apaga, y que se extiende por toda la eternidad. Lo más aterrador de todo esto no es solo el sufrimiento físico o espiritual, sino el hecho de que las almas en el infierno ya no tienen esperanza. No hay oportunidad de arrepentimiento, ni chance de cambio. La Biblia nos dice que el infierno es un destino final, irreversible, un lugar donde la misericordia de Dios ya no puede alcanzarlas. El sufrimiento en el infierno, entonces, no es solo el castigo físico, sino el dolor existencial y emocional de una separación eterna de Dios. Es la consecuencia más extrema de rechazar su amor, su gracia y su salvación. Y, mientras más nos adentramos en la comprensión de estas descripciones, más entendemos la gravedad de lo que está en juego. Sin embargo, a pesar de todo esto, la Biblia también nos habla de una esperanza y una oportunidad para evitar este destino. Si hay alguien en la Biblia que habla con claridad y seriedad sobre el infierno, ese es Jesús. A menudo pensamos en Jesús como la figura que nos ofrece paz, consuelo y salvación, y ciertamente lo es.
Sin embargo, también fue un maestro que no dudó en hablar con franqueza sobre las consecuencias de rechazar a Dios, especialmente en lo que respecta al destino eterno. Las advertencias de Jesús sobre el infierno son impactantes, y nos muestran la urgencia con la que debemos tomar en serio nuestra relación con Dios. Uno de los pasajes más claros que encontramos sobre el infierno es en Mateo 5:29, donde Jesús dice: «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Este versículo, aunque algo gráfico, subraya lo serio que es el peligro de caer en el pecado y la condenación. Jesús no está hablando solo de un castigo físico, está hablando de un destino eterno, donde la condenación es mucho peor que cualquier sacrificio temporal. En este versículo, las advertencias de Jesús son sobre la importancia de luchar contra el pecado con todo lo que tenemos, por encima de cualquier cosa que consideremos valiosa en esta vida. En otro pasaje, en Mateo 23:33, Jesús confronta a los fariseos y les lanza una severa advertencia: «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Aquí, Jesús no solo se dirige a los líderes religiosos, sino que también nos muestra la gravedad de la situación. En sus palabras, está implícito que no hay escape del infierno para aquellos que persisten en la maldad y el rechazo de la verdad, especialmente cuando esta verdad es revelada a través de las Escrituras y la enseñanza divina. La condenación del infierno es un destino irreversible para quienes se niegan a arrepentirse y aceptar el llamado de Dios. Sin embargo, lo más relevante de las advertencias de Jesús es que el infierno no es simplemente una cuestión de castigo, sino de justicia y misericordia. En Lucas 16, 19-31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, un relato en el que el rico, después de morir, sufre en el Hades y se da cuenta demasiado tarde de su destino irreversible. La tormenta en la que se encuentra es desgarradora, pero lo que más impacta es la falta de esperanza. No hay oportunidad de cambiar su destino, ni siquiera de cruzar la distancia entre él y Lázaro, que está en el seno de Abraham, disfrutando de paz. Jesús usó esta historia para hacernos entender que las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas. Si vivimos ignorando el sufrimiento ajeno, si vivimos en el pecado sin arrepentirnos, el destino que nos espera es aterrador. Es interesante cómo Jesús siempre presenta la opción de escapar de este destino a través del arrepentimiento y la fe en él. En Marcos 9:43, Jesús dice: «Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que nunca se apaga». Esta imagen, aunque drástica, es una invitación a tomar la vida espiritual en serio. Jesús no quiere que nadie termine en el infierno, y por eso nos insta a hacer lo necesario para evitarlo. Está claro que, según Jesús, el infierno no es un destino inevitable para todos, sino que depende de las decisiones que tomamos en vida. Por último, en Juan 14:6, Jesús nos ofrece la única salida posible: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Aquí, Él establece que la única forma de evitar el infierno es a través de Él. Jesús es el puente entre nosotros y Dios, y es en su sacrificio donde encontramos la salvación, el perdón y la posibilidad de escapar del destino de condenación. En resumen, las advertencias de Jesús sobre el infierno no son solo para asustarnos, sino para motivarnos a vivir una vida de obediencia a Dios. El infierno es real, y Jesús nos lo dice con una urgencia y seriedad que no podemos ignorar. Pero a la vez, nos ofrece el camino de salvación. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y de ser salvos. Sin embargo, este es un llamado a tomar decisiones, no solo en términos de qué creemos, sino de cómo vivimos. Si rechazamos el llamado de Jesús, enfrentamos la posibilidad de un destino sin retorno. Pero si elegimos seguirle, Él promete vida eterna en la presencia de Dios. Cuando hablamos del infierno, solemos asociarlo inmediatamente con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero lo cierto es que, en el Antiguo Testamento, ya encontramos algunas referencias a conceptos que más tarde se relacionarán con el infierno. Aunque el término infierno, tal cual no se usa en los textos antiguos, hay varios términos y descripciones que nos dan una idea de lo que representaba para los pueblos de Israel el castigo eterno y la condena. Uno de los términos más comunes que se asocia con el infierno en el Antiguo Testamento es Seol. Este término aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento y es traducido a menudo como el lugar de los muertos. Pero Seol no es un lugar de tormento o sufrimiento explícito en estos textos. Más bien, era visto como un lugar oscuro, sin vida, al que iban todas las almas después de la muerte, tanto los justos como los injustos. En este sentido,
El Seol representaba una separación de la vida, y por eso se asociaba con la muerte misma, sin especificar el tormento eterno que más tarde sería una parte clave en las descripciones del infierno en el Nuevo Testamento. En el Salmo 9:17, encontramos una declaración de advertencia que dice: «Los malos serán trasladados al infierno, todas las naciones que se olvidan de Dios». Aquí, vemos una conexión más clara entre el destino final de los malvados y el infierno. Este versículo parece presagiar la idea de un castigo eterno para los malvados, aunque no entra en muchos detalles sobre cómo será ese tormento. Sin embargo, ya está implícito que el lugar al que serán enviados los malvados es un lugar de castigo y desolación. Otro concepto que se conecta con la idea del infierno es el de la destrucción eterna. «Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre». Este es un pasaje particularmente significativo porque describe una escena de juicio en la que los cuerpos de los impíos son expuestos y se someten a un tormento eterno. El gusano y el fuego, que no se apagan, son símbolos que más tarde aparecerán en las descripciones del infierno en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. La idea de un fuego que nunca se apaga, de una tortura interminable, es una representación gráfica de la condena a la que los malvados serán entregados al final de los tiempos. En el Antiguo Testamento, también vemos una fuerte conexión entre el pecado y el castigo eterno. Moisés dice: «Porque un fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta lo más profundo del infierno». Aquí, el fuego es un símbolo del juicio divino que se desata contra aquellos que persisten en el pecado. Este fuego consume todo a su paso, y no hay escape para aquellos que son víctimas de la ira de Dios. Este concepto del fuego eterno también prefigura el lenguaje que se utilizará más tarde para describir el infierno como un lugar de sufrimiento y castigo perpetuo. A pesar de que el concepto de infierno como lo conocemos no está tan explícitamente desarrollado en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo estas primeras referencias al Seol, el fuego eterno, y la separación de Dios van preparando el terreno para la doctrina del infierno en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de castigos y de consecuencias terribles para aquellos que se rebelan contra Dios, y a medida que avanzamos en la Biblia, estas ideas se profundizan y se detallan con más claridad. Pero el Antiguo Testamento también nos da destellos de esperanza. En muchos pasajes, Dios promete la redención para su pueblo y nos invita a vivir de acuerdo con sus mandamientos para evitar caer en ese destino de condenación. Y es precisamente en ese contexto de esperanza y redención que la enseñanza sobre el infierno toma un nuevo significado en el Nuevo Testamento, donde la salvación de la humanidad a través de Jesucristo se convierte en la respuesta para evitar ese destino. Una de las preguntas más desconcertantes sobre el infierno es si realmente es eterno. Durante siglos, ha habido muchas interpretaciones sobre la duración del castigo del infierno. Algunos creen que el infierno es un lugar de tormento eterno e interminable, mientras que otros sugieren que podría ser temporal o incluso simbólico. La Biblia, en sus distintas versiones y pasajes, presenta una visión que parece sugerir que el infierno sí es eterno, pero ¿es esta la única forma de entenderlo? Vamos a profundizar en este asunto para intentar entender lo que la Biblia realmente dice sobre la duración del infierno. Comencemos con las palabras de Jesús. Jesús dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Aquí, claramente, se establece un contraste entre el destino de los justos, que es eterno, y el destino de los malvados, que también es eterno, pero en un contexto de castigo. Este versículo parece señalar que tanto la vida eterna para los justos como el castigo eterno para los injustos son realidades permanentes. Es una comparación directa que sugiere que, si uno de estos es eterno, el otro también lo sería. Un pasaje muy citado en debate sobre la eternidad del infierno es Apocalipsis 20:10, que describe la derrota final de Satanás y su castigo, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este, atormentados día y noche, sugiere un castigo sin fin. Las palabras, por los siglos de los siglos, refuerzan la idea de que este tormento es eterno. Es una frase que, en el contexto bíblico, se usa para describir algo que no tiene fin, algo que no se puede modificar ni interrumpir. Sin embargo, hay quienes argumentan que la palabra eterno en estos pasajes no necesariamente significa una duración infinita. Algunos estudiosos sugieren que en el griego original de la palabra aionios, que se traduce como eterno, también podría implicar una duración indefinida, pero no necesariamente infinita. Esto ha dado pie a interpretaciones alternativas del infierno, como la idea de que el castigo es severo pero no interminable.
Algunos piensan que el infierno podría ser un estado temporal para purificar las almas antes de que puedan entrar en la presencia de Dios, aunque esta interpretación no es ampliamente aceptada en las principales doctrinas cristianas. Una de las ideas más persistentes sobre la eternidad del infierno es la de la destrucción eterna, mencionada en 2 Tesalonicenses 1:9, que dice: «Estos sufrirán pena de eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». Aquí se habla de perdición eterna, un término que algunos interpretan como una destrucción final, no como un tormento continuo. Esto ha llevado a algunos a sugerir que, en lugar de ser un tormento continuo, el infierno podría implicar la aniquilación definitiva del alma o la destrucción completa de la persona que rechaza a Dios. Según esta interpretación, los malvados no experimentarían tormentos interminables, sino que serían destruidos de manera total e irreversible. Aunque esta interpretación de la aniquilación no es la visión predominante dentro de muchas denominaciones cristianas, ha ganado terreno en algunos círculos teológicos. Sin embargo, la mayoría de los teólogos tradicionales sostienen que el infierno, como un lugar de tormento eterno, es el destino de aquellos que rechazan a Dios. Esta perspectiva está más alineada con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica, la mayoría de las iglesias protestantes y otras denominaciones cristianas, que sostienen que la duración del castigo es, efectivamente, infinita. Para muchos cristianos, la idea de un infierno eterno resalta la gravedad del pecado y la importancia de la salvación. Si el infierno es eterno, entonces la salvación a través de Jesucristo se convierte en algo absolutamente necesario y urgente. Es un llamado a la reflexión sobre la vida que llevamos, sobre nuestras decisiones, y sobre cómo nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. En última instancia, el debate sobre si el infierno es eterno o no es complejo y depende en gran medida de la interpretación teológica. Sin embargo, lo que queda claro es que la Biblia nos presenta el infierno como un destino terrible, ya sea como un lugar de tormento eterno o como una forma de destrucción final. Lo importante es que, más allá de la duración, el mensaje central es claro: debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios de Dios, buscando la salvación a través de Cristo para evitar ese destino. Al fin y al cabo, el infierno no es solo una cuestión de tiempo, sino de elección. La eternidad, ya sea en el castigo o en la vida eterna, depende de nuestra relación con Dios. Y es por eso que el mensaje de arrepentimiento y salvación de Jesús sigue siendo tan crucial hoy como lo fue cuando Él caminó entre nosotros. Si hay algo que da sentido a la totalidad de la narrativa bíblica, es la gracia de Dios y el ofrecimiento de salvación. A lo largo de la Biblia, aunque se habla del infierno como un lugar de castigo y separación eterna, hay una constante que nunca se desvanece: la esperanza. Esa esperanza se encuentra en el amor y la gracia de Dios, quienes no desean que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y encuentren la vida eterna. El infierno, aunque se presenta como el destino de aquellos que eligen rechazar a Dios, no es la última palabra en la historia humana. La salvación es la respuesta final, el remedio a la condena eterna, y está disponible para todos. En Efesios 2, 8-9, el apóstol Pablo nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esta es la piedra angular del cristianismo. La salvación no depende de lo que podamos hacer o dejar de hacer, sino de la gracia inmerecida de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán grandes hayan sido nuestros pecados, la puerta a la salvación sigue abierta por medio de Jesucristo. Jesús, al ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, hizo posible que, a través de Él, podamos escapar del destino del infierno. El sacrificio de Jesús es la clave. A través de su muerte y resurrección, Él ofreció una oportunidad única de reconciliación con Dios. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, se nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna». Jesús no vino solo para darnos un ejemplo de vida, sino para ofrecer su vida como un sacrificio por nuestra salvación. Al creer en Él, nosotros, los pecadores, podemos ser liberados de la condena eterna y recibir el regalo de la vida eterna. La gracia de Dios es la respuesta a la dura realidad del infierno. Aunque la Biblia es clara al describir el castigo para los malvados, también es igualmente clara al mostrar que, en Jesucristo, hay una salida. La esperanza no se basa en la negación de la justicia divina, sino en la provisión de un medio para escapar de esa condena. La cruz de Cristo es la culminación de ese medio, el puente entre la humanidad caída y un Dios santo. El sacrificio de Jesús no solo nos perdona nuestros pecados, sino que también nos da poder para vivir vidas transformadas por su amor. Pero, como en todo,
Existe una elección. La gracia de Dios está disponible para todos, pero requiere que la recibamos de forma personal. La salvación no es automática. La Biblia nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Jesucristo. En Romanos 10, 9-10, Pablo escribe: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El arrepentimiento y la fe son los pasos fundamentales para recibir la gracia de Dios. No es solo un reconocimiento intelectual, sino una entrega total de nuestro corazón y nuestra vida a Cristo. Lo hermoso de la gracia de Dios es que no se basa en nuestros méritos. A menudo, nos encontramos luchando con nuestras fallas, con nuestra naturaleza pecaminosa, con la culpa de nuestras decisiones pasadas. Pero la gracia de Dios no exige que seamos perfectos. De hecho, Dios nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. En 2 Corintios 5:21, la Biblia nos enseña: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un recordatorio de que la salvación es un regalo, no una recompensa por nuestras buenas obras, sino una manifestación de la misericordia de un Dios que ama a su creación. Es importante comprender que la salvación no solo se trata de escapar del infierno. Es mucho más que eso. La salvación nos ofrece una vida transformada aquí en la tierra, una relación restaurada con Dios y una esperanza de vida eterna con Él. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia, Juan 10:10. Aunque la condena es real, la gracia de Dios es aún más grande. Dios no solo quiere salvarnos del castigo eterno, sino también darnos una nueva vida en Cristo, llena de paz, propósito y dirección. En conclusión, la respuesta a la pregunta de si existe esperanza frente al infierno es un rotundo sí. La esperanza está en la gracia de Dios, revelada a través de Jesucristo. El infierno, aunque un destino posible, no es el final de la historia. La salvación está al alcance de todos, disponible por medio de la fe en Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz nos ofrece la posibilidad de escapar de ese destino eterno y vivir para siempre con Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, siempre hay esperanza para aquellos que se vuelven a Él con un corazón arrepentido y una fe sincera en su poder redentor. Después de explorar todo lo que la Biblia tiene que decir sobre el infierno, sus descripciones, sus propósitos y las advertencias que encontramos en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, es imposible no reflexionar sobre lo que podemos aprender de este tema tan profundo y serio. La Biblia no nos presenta al infierno como un tema para asustarnos, sino como una advertencia sabia y amorosa para que no nos perdamos en la oscuridad del pecado, sino que busquemos la luz de la salvación que está disponible para todos. Lo primero que debemos aprender del infierno según la Biblia es la seriedad del pecado y sus consecuencias. A través de los pasajes que describen el infierno, se nos muestra de manera clara y directa que el pecado tiene un precio. Este precio no es solo físico, sino espiritual. El infierno es la separación eterna de la presencia de Dios, un lugar de sufrimiento y pérdida, un destino al que nadie debería querer llegar. Esto nos recuerda lo vital que es vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios de Dios, arrepentirnos de nuestros errores y buscar su perdón. La segunda lección fundamental es el carácter de Dios, justo pero lleno de gracia. La existencia del infierno no es una contradicción con el amor de Dios. Al contrario, es un recordatorio de la justicia divina. Dios, en su infinita justicia, no puede ignorar el mal ni permitir que el pecado quede impune. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios ha provisto un medio para escapar de esa condena, ofreciendo la salvación por medio de Jesucristo. Así, el infierno es tanto una advertencia sobre las consecuencias del pecado como un testimonio del amor de Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Además, el infierno nos llama a tomar en serio el regalo de la salvación. Si hay algo que debemos aprender del infierno, es que la salvación no es algo para tomar a la ligera. La eternidad está en juego, y la única forma de evitar el destino del infierno es aceptar la gracia de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Esto nos desafía a examinar nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra tiene un impacto eterno, y por eso es crucial que pongamos nuestra fe en Cristo y busquemos vivir una vida que honra a Dios. Otro aspecto clave que nos enseña la Biblia sobre el infierno es la importancia de compartir el mensaje de salvación. Si verdaderamente creemos que el infierno es real y que las almas humanas pueden ser perdidas eternamente, debemos sentir una carga por los demás. La salvación a través de Jesús no es solo un regalo para nosotros, sino algo que debemos compartir con el mundo. Como cristianos,
Estamos llamados a ser luz en la oscuridad y a llevar el mensaje de esperanza y redención a aquellos que aún no lo conocen. Finalmente, el infierno nos recuerda la urgencia de la vida espiritual. Si el destino eterno está en juego, cada día cuenta. La Biblia nos insta a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La oportunidad de arrepentirse, de aceptar a Cristo como Salvador, de vivir conforme a su voluntad, no debe ser tomada a la ligera. Cada momento es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir de manera que refleje su amor y su verdad. En conclusión, el infierno según la Biblia no es solo una advertencia, sino una lección de vida. Nos enseña sobre la gravedad del pecado, la justicia de Dios, la importancia de la salvación y el llamado urgente a vivir de acuerdo con los principios divinos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y a reconocer la misericordia de Dios, que nos da una oportunidad de escapar del castigo eterno por medio de Jesucristo. Más allá de ser un concepto aterrador, el infierno nos impulsa a valorar la gracia y a compartirla con los demás, recordándonos que la salvación es una cuestión de vida o muerte, tanto en lo físico como en lo espiritual. La pregunta sobre el infierno, en última instancia, no es solo una cuestión teológica, sino personal. Nos desafía a evaluar nuestro propio caminar con Dios y a considerar lo que estamos haciendo con la vida que Él nos ha dado. Si hay algo que el infierno según la Biblia debe enseñarnos, es que la vida es corta, y lo que hacemos con ella tiene consecuencias eternas. La gracia está disponible para todos, pero depende de nosotros si decidimos aceptarla y vivirla. La decisión está en nuestras manos.